Muy buenos días, estimados, estimadas estudiantes. Hoy día, martes 23 de marzo, les doy la cordial bienvenida a su clase número 2 de Lengua y Literatura. En realidad hemos tenido más clases, pero esta es la clase número 2 ya en términos estrictos respecto de la materia que se está pasando y las planificaciones. Así que bienvenidos, bienvenidas, ya se está ingresando Abigail. Llegó Cristóbal Quijada, bienvenido. Tenemos presentes a Alondra Retamal, Amaro Bustamante, Amaro Galvez. Está ingresando ahora Javiera Muñoz, Anaís Morales. Tenemos a Claudio Morales, Cristóbal Gatica, Cristóbal Quijada, Francisca Ávila, Génesis Belorín, Juliti Ortega, María José Bahamonde, Michelle Lobos. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas, consignados ahí para pasar la asistencia. Chiquillos, antes de todo, ser súper enfático en el tema de la asistencia y de la hora a la que ustedes llegan a la clase. En estos tiempos, o sea, en este contexto, el tiempo es una cuestión súper escasa, es una variante muy, muy escasa, y por lo tanto tenemos que aprovecharla al máximo. Así que llegar a la hora siempre va a ser bien visto por mí, siempre va a ser un punto a favor, no porque me beneficie a mí, la verdad es que yo ni siquiera me voy a enojar con sus atrasos, pero yo consigno esa información, quiénes llegan tarde, cuáles cursos tienen más dificultad de asistencia, porque el día de mañana cualquier resultado que no sea el esperado tiene incidencia en ese tipo de cosas. Entonces, tienen que hacerse responsables, chiquillos. Ya están en primero medio, están entrando ya a una etapa mucho más grande, por lo tanto tienen que pensar que a futuro, cuando ustedes trabajen en lo que sean que ustedes quieran trabajar, siempre va a ser bien valorado la puntualidad. Así que ojalá no se vuelva a repetir esto de estar esperando. ¿Qué hora es? Ya son las 11:06 y todavía estamos esperando estudiantes que se nos conecten. Entonces, ojo con eso, es un reto, es un tirón de oreja, pero con cariño, ¿ah? No es un tirón de oreja, es un reto, es una consignación de una falta, pero con el sentido de formación, chiquillos, ya, insisto, yo no me voy a enojar, no voy a sentir nada al respecto, sino que insisto en desarrollar vuestras habilidades de responsabilidad. Así que dicho esto, bienvenidos a la clase número 2. Aquí la abejita Sundada, que tiene muchas ganas de verlos. De hecho, ahí dice que gusto volver a verles. Y en esta clase número 2, con el profesor Luis Catalán Martínez, que soy quien les habla. Objetivo de la clase. Vamos a partir al tiro bélico. Al tiro nomás. Al tiro, al tirón. La abejita Sundada nos está diciendo cuál es nuestro objetivo. Así que, Cristóbal Quijada, ¿puede leer el objetivo de nuestra clase, por favor? Cristóbal Quijada, la una. Cristóbal Quijada, a las 2. Ya, Cristóbal, ahora sí te escuchamos. Cristóbal. No, hay un problema con tu micrófono, Cristóbal. Vamos a cambiar de estudiante. Génesis Belogón, por favor. Hola, profe, llegó recién. Hola, profe. Holanda, ¿qué tal? Hola, Jordano. Vamos, Génesis. Objetivo, formular una interpretación de obra literaria que sea coherente con su análisis, considerando un dilema presentando en el contexto postura personal acerca del mismo. Ya, o sea, presentado en el texto y tu postura personal acerca del mismo. O sea, el objetivo es básicamente el mismo de la clase anterior y tiene que ver con interpretar la obra literaria, interpretar el texto que estamos leyendo con un análisis coherente considerando los dilemas presentados en el texto, ¿ya? Y la postura personal acerca del mismo. No vamos a volver a leer el texto de la clase anterior. ¿Quién se acuerda cuál es el título del texto de la clase anterior? Revise su cuaderno si no El lo recuerda. ahogado. Muy El bien, ahogado. Amaro. Eso, Matías, Abigail, El ahogado. Y leíamos que era una obra de teatro y vimos algunas características muy por encima. Hoy día vamos a profundizar esa lectura. No lo vamos a volver a leer, sino que vamos a hacer un análisis general de qué características tiene ese texto. Antes de empezar con la materia, insistir en estas normas de convivencia virtual. Carolina San Martín, ¿qué dice nuestra primera ficha?
Somos puntuales. Pregunta, Carolina, ¿somos puntuales? ¿Somos puntuales o no, Carolina? ¿Crees tú que A tú veces, pasó? pero otra clase tenemos problemas para ingresar, así que por eso no siempre somos puntuales. Ya. Vamos a tratar de trabajar el tema de la puntualidad. Yo siempre abro la clase unos 2 o 3 minutos antes de que debiese empezar. Así que les voy a pedir que aquellos que puedan conectarse antes, unos 2 minutitos, no tienen que hablar conmigo ni nada, sino que para que la computadora ya esté trabajando, háganlo y sean puntuales. Segunda fichita, Anaís Morales, por favor, ¿me la puedes leer? Nos ubicamos en un espacio cómodo. Anaís, ¿estás en un espacio cómodo en este momento? ¿O lo más posible? ¿Sí? Ya, bacán, excelente. Siempre en un espacio cómodo donde estés tranquilo o tranquila. Javiera Muñoz, ¿puedes leernos la tercera fichita? Mantenemos nuestro micrófono apagado hasta que se nos indique. Perfecto. Eso debo felicitarlos a todos, a todas. Tienen más o menos la costumbre bien instaurada de mantener el micrófono silenciado para que no se nos fuguen los ruidos y ustedes lo abren cuando yo les digo. Así que muy, muy bien. Vamos con Milovan Retamales. ¿Puede leerme la cuarta ficha, por favor? Evitamos jugar o distraernos durante la clase. Sí, yo allá tengo mi Switch cargada, acá tengo mi Xbox One X, obvio, acá tengo mi celular, de repente lo tengo que revisar por el tema del tiempo, algunos mensajes que me mandan, pero no más que eso. Yo no voy a distraerme, o sea, no estoy revisando mensajes personales, a veces si es que llegase, por ejemplo, un mensaje del colegio, pero no más que eso. Así que por favor eviten la distracción durante la clase. Renato Navarrete, ¿qué dice nuestra quinta ficha? La de abajo, ¿cierto, profe? Sí, nuestra quinta ficha está de acá. Escuchamos con atención. Muy bien, escuchen con atención. Ustedes ya saben que yo soy bueno para hacer preguntas y yo no les doy mucho tiempo como para que estén ahí callados. O sea, les doy tiempo para responder las preguntas, por supuesto, y ustedes tienen que hacer el ejercicio de escribir, qué sé yo. Pero si yo les pido que respondan algo, si yo les pido que me den una opinión, háganlo luego, porque si no yo puedo consignar que ustedes están siendo alumnos fantasma. ¿Qué es un alumno fantasma? El que se conecta y no está atento a la clase. No me sirve, no es útil, tiene que ser conectado a la clase. Si va a conectarse y no va a tomar atención, mejor no se conecte. O sea, yo prefiero que seamos honestos. Y por último, Giordano, es mi ayudante, ¿no es cierto, Giordano? Sí, profe, ¿qué pasa? Aquí estoy. Vamos, la sexta ficha, por favor. Hacemos nuestro mejor trabajo. Confío, chiquillos, en que ustedes son secos, confío en que ustedes van a progresar mucho. Yo los veo a ustedes haciendo trabajos geniales, pero para que eso resulte tiene que haber disponibilidad de ustedes, disposición. ¿Cuál es la disposición que les pido? Pido hacer el mejor trabajo que puedan. Siempre pongan lo mejor de ustedes. Y dice la abejita zundada aquí muy feliz y un poco enamorada, si encienden sus cámaras, podríamos vernos a los ojos, lo cual en términos comunicativos es súper, súper positivo. Yo muchas veces me siento un poquito solo cuando no veo a nadie. Yo sé que es un derecho de ustedes a no hacerlo, pero interactuemos también, chiquillos. Es muy importante que tengamos comunicación no verbal para que aprendamos a comunicarnos utilizando los ojos, las manos, utilizando bien los gestos, dando buena entonación. ¿Se imaginan esta clase fuera sin mí? Aparte de que no verían mi belleza como profesor, se aburrirían porque en el fondo es como que alguien solo habla. Yo necesito verlos también. Lo voy a dejar ahí como consideración. Y por supuesto recuerden tener a mano todos sus materiales también, para que no estén ahí distrayéndose en que no sé dónde está el lápiz, la goma, el sacapunta, etc. Concepto clave de... A todo esto, ¿anotaron el objetivo? Dedito arriba si anotaron el objetivo, porque hoy día la clase es con objetivo, todas las clases son con objetivo y tienen que anotarlo. Muy bien, María José. Ahí con Yo el no lo dedito alcancé a arriba. escribir, es que Muy había bien, mucho Juliet. loco. Muy bien, Michelle. Muy bien, Matías. Ya, mi ayudante ahí demorándose un poquito. Muy bien, Abigail. Claudio. Muy bien. Y a Giordano, porque llegaste tarde, pues Giordano. Vamos ahí a apretar un poquito. Si no ha terminado de copiarlo y tiene celular a la mano, y no está usándolo para ver la clase, puede sacarle una captura de pantalla o una foto y después anotarlo. Pero la idea es que siempre esté anotado el objetivo en el cuaderno. Yo lo terminé. Ya, Giordano, excelente.
Concepto clave del día de hoy, arquetipo. Arquetipo. Bueno, ustedes tienen conexión a internet, igual pueden hacer trampa y buscar mientras tanto en Google lo que es un arquetipo, eso lo podemos hacer. No es ilegal, hasta donde yo sé, no es ilegal. Pero quiero saber si han escuchado alguna vez la palabra arquetipo. Dedito arriba si has escuchado alguna vez la palabra arquetipo, o no sé si la han escuchado anteriormente. No, parece que nadie ha escuchado la palabra arquetipo, ¿ya? ¿De qué se trata? Muy buena pregunta, Abigail. Trata de responder la segunda pregunta. ¿Qué crees tú que significa arquetipo, si nunca la hemos escuchado? No sé, nunca he sabido de eso. ¿Ya? Nunca he sabido de arquetipos, ¿ok? ¿A alguien se le ocurre qué podría significar esta palabra? Lo que sea, chiquillos, no tengan miedo. Lo que sea que se les ocurra. Un arquetipo es como un boceto. ¿Jordano dijo eso o Matías? ¿Quién dijo eso? No lo dijo el Matías. Ya, Matías. Jordano, o sea, Matías dice que un arquetipo es como un boceto. Ya, interesante. Depende ahí desde dónde lo estemos viendo. Interesante. Postura. Bien. ¿Quién más tiene una idea de lo que es un arquetipo? Creo que es cuando una persona es patuda, dice María José. No había escuchado que se usaran ese término, puede ser, pero no estaría relacionado directamente con el significado que normalmente le damos. A mí no, dice Lisbeth, no se me ocurre. María José, ¿o no, profe? Claro, podría estar ahí más o menos relacionado con lo que dice. Cuando, o sea, te refieres a una persona, un arquetipo, Ya, una persona desconocida. Es un tipo de persona. ¿Una persona desconocida, dijiste, o conocida? Sí, desconocida. Ya, desconocida. Yo creo que tiene que ver más con conocer a alguien, pero vamos a quedarnos ahí con la duda. Está bien que tengamos la duda, que no lo conozcamos. Y por último, alguien que me pudiera decir, ¿por qué creen que esta palabra es importante para la clase de hoy? Porque la vamos a utilizar. Bien, la vamos a utilizar, evidentemente. Muy bien, Abigail. ¿De qué estamos hablando a todo esto? ¿De qué estamos hablando en estas clases? ¿De qué hemos estado hablando en estas clases, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hemos estado hablando? ¿Literatura? ¿De qué tipo de literatura estuvimos hablando en la clase anterior? ¿Qué tipo de comedia. texto? Bien, La comedia griega. de la comedia griega, excelente, muy bien Abigail, muy bien Mati, excelente. También estuvimos, ¿cómo se llama esto? Haciendo, eso que hicimos en clase, lo de la mano, aprendiendo lengua. Bueno, eso lo hicimos en la clase híbrida, cuando estábamos presentándonos. Muy bien, Jordano, buena memoria. Ahora, lo importante es que esta palabra es importante en esta clase porque se relaciona justamente con lo que dijeron tus compañeros y compañera, el teatro o digamos la comedia griega. Algo vamos a aprender de esta palabra en esta clase para que la dejen anotada y cuando ya sepan el significado o qué es, lo anoten, por favor, ¿ya? Así que dejen esa palabra como en un post-it o háganle un cuadradito aparte para que digan, oye, esta palabra es la que aprendí hoy día en la clase de lenguaje. Arquetipo. Vamos allá. El teatro griego, chiquillos. Cuando hablamos de teatro griego, hablamos de varias cosas. Lo primero, algo que ustedes ya sabían desde antes, que me lo comentaron la otra vez en la clase, es que el teatro griego era un espacio público. Ya era un espacio donde podía ir, entre comillas, cualquier persona. Porque en realidad, para los griegos, las personas tenían condiciones y clase social, igual que en la actualidad. Pero dependiendo de la clase a la que tú pertenecieras, tenías distintos derechos. A eso le llamaban ser ciudadano. Ese era uno de las categorías sociales que existía en el público griego. Para ser ciudadano, tú tenías que ser mayor de 18 años o mayor de 16 años si te casabas siendo hombre. Solo tenías que ser hombre, ¿ya? Y si no tenías, bueno, ahí habían algunos matices, pero estaba dirigido sobre todo a las personas que tenían, por ejemplo, poder económico. Entonces, ser ciudadano en Grecia, muy parecido a lo que pasaba en algunos años acá en Chile también, implicaba cumplir con ciertas normas. Entonces, los ciudadanos no eran mujeres,
los ciudadanos no eran gente relativamente pobre y los ciudadanos tampoco eran personas que no estuvieran casadas o que no tuvieran derecho, por ejemplo, al voto. Entonces, quienes podían ir al teatro, si bien era un espacio público, no era mucha gente. Al teatro no solían ir, por ejemplo, los esclavos, cosa que existía en Grecia. O sea, las familias solían tener muchas veces muchos sirvientes y ellos no tenían el derecho supremo a ir a este espacio teatral. Era en el espacio público, este espacio público se desarrollaba al aire libre. Recordemos que en la antigua Grecia no existían métodos electrónicos de amplificación de la voz, o sea, no existía esto de los cables, ni el internet, ni los parlantes. Entonces lo que se hacía era construir los teatros con esta forma de semicírculo que ustedes están viendo tanto en esta fotografía de acá, como en la fotografía, como en esta, a ver, vamos a ponerle aquí, en esta fotografía de acá, como en esta fotografía de acá. Era esta forma semicircular, que lo que permitía, en rigor, era que la persona que estuviera acá abajo, ustedes ven acá el tamaño de una persona, su onda de sonido, la voz que proyectaba, tuviera un efecto de amplificación a través de este teatro. Si se dan cuenta, si ustedes han tenido la oportunidad de ver un parlante, por ejemplo, se van a dar cuenta que tiene esta forma el parlante, donde vibra una membrana en el centro y logra que la señal se amplifique. Por eso tenían esta forma los teatros griegos. En Grecia también, para ser ciudadano, así como para ser ciudadano tenías que ser persona más o menos con dinero, persona casada, insisto, tenías que ser hombre. Y resulta que en el teatro las interpretaciones, o sea, los actores, solían ser solamente hombres. No había participación femenina en las actuaciones del teatro griego. Por lo tanto, los personajes masculinos y femeninos eran representados por personas del mismo sexo. Esto es normal hasta más o menos el teatro isabelino con William Shakespeare. Es decir, que Romeo y Julieta, si es que ustedes conocen esa obra, originalmente también fue interpretada solo por hombres y no había participación femenina. Estos hombres solían usar máscaras a la hora de interpretar sus papeles en la obra teatral. El uso de máscaras estaba muy extendido en Grecia, era muy normal que los actores usaran máscaras, porque de esa manera las personas que estaban muy lejos del escenario central podían distinguir a simple vista las expresiones que esas máscaras tenían. Es decir, que las personas podían identificar lo que el personaje sentía a través de las máscaras que se utilizaban. A los actores o intérpretes se les llamaba hipócratos, que luego evoluciona en la palabra hipócrita. Los hipócritas griegos eran los actores de teatro. Por eso en la actualidad nosotros usamos la palabra hipócrita cuando nos referimos a alguien que nos miente en la cara. ¿Han escuchado la palabra hipócrita alguna vez? Sí, demasiado. Sí. Sí. Cuando uno dice esta persona es hipócrita, tiene relación con esto. Te está actuando, está mostrándote una careta, una máscara, no lo que realmente él es. Eso eran los hipócritas. En Grecia, en esa época, estamos hablando siglo V antes de Cristo, año 400 y algo antes de Cristo, existían básicamente dos grandes subgéneros de la dramaturgia en el teatro, que eran, por un lado, la tragedia griega, que no la vamos a ver ahora en particular, pero que también tienen que saber que existía, y por otro lado, la que ya estamos viendo, la comedia griega. Es decir, tragedia y comedia convivían al mismo tiempo en el teatro de Grecia. Aquí nuestra abejita Sundada no está muy feliz porque dice que había mucha discriminación en el teatro griego. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien quiere dar su opinión de esto que estamos viendo? Sí, yo tengo una pregunta. Dale, Abigail. ¿Por qué solo hombres? O sea, en ese tiempo, ¿por qué no actuaba una mujer? En esa época, el pensamiento de las personas griegas decía que los hombres eran los únicos capaces de desarrollar pensamiento intelectual. Dicho en buen chileno, para los griegos, los únicos animales que pensaban éramos los hombres, ni siquiera las mujeres. Las mujeres en Grecia tenían una función más bien reproductiva, de orden social y de crianza, pero no tenían participación en niveles intelectuales. Entonces, no escribían, no iban a las academias, que eran más o menos parecidos a los colegios actuales,
no iban mucho menos a los congresos, o sea, a los espacios universitarios que existían ya en Grecia. Por lo tanto, el hombre era el que tenía derecho pleno a participar de todas las áreas intelectuales, incluso del teatro, de la escritura, etc. Claro, Cristóbal dice ahí que las mujeres eran un objeto. Dato freak, Porque Abigail. sabía que no era tan, o sea, que no se tenía a la mujer mucho en estima, pero no sabía el hecho de que no la miraban como nada inteligente. Claro, ahora, eso es una mirada un poco sesgada de parte mía y de parte de la historia también, porque en realidad no tenemos un conocimiento tan acabado de lo que hacían los griegos en la antigüedad. Ahora sí hay un dato freak, y esto lo pueden averiguar, por ejemplo, en el libro El banquete de Platón. Los griegos pensaban que el amor es una manifestación de nuestro intelecto. O sea, el amor solo lo pueden sentir personas pensantes. Pero si para los griegos los únicos que pensaban eran los hombres, ¿quiénes eran los únicos que podían sentir amor entre ellos entonces? Entonces estoy diciendo Qué que... triste. ¡Qué turbio! No era turbio, esa era la forma de pensamiento griego. Es decir, que para ellos el amor solo se manifestaba entre hombres, por ejemplo. Ya ahí O vienen sea- hartas cosas respecto de cómo pensaba el hombre. Dígame, Giordano, Es que tengo una duda. diga. Si solo ellos podían sentir amor, ¿cómo se casaban con las mujeres? O sea, o tenían relación entre ellos mismos. También estaban permitidas. Ahora, como te digo, la función del matrimonio era procrear, por lo tanto, existía, lo que pasa es que no existían estos conceptos ni de pecado, ni de mal, no existía el concepto de homosexual tampoco, entonces lo que había era una forma de organizar la sociedad muy distinta a la actual. Esa forma de ordenar la sociedad es la que recae en que la mujer tuviera poca participación. De hecho, hay otra cosa que les puedo contar. Hubo una mujer muy famosa que se reveló a ese fenómeno en Grecia y que se llama, ojalá ustedes la busquen, la voy a escribir aquí en el chat, y se llama Safo. Safo es una mujer que transgredió todas estas normas y se dedicó a escribir poesía. Safo, busquen en internet, pueden buscar poeta Safo. Tiene, más encima hay pocos poemas de ella porque obviamente los hombres empezaron a eliminar esos vestigios. Bueno, el punto es que esta mujer se fue a vivir, como le tenían mal a los griegos porque hacía cosas que no eran de mujer, se fue a vivir a una isla en Grecia que se llama Lesbos, ¿ya? Una isla en Grecia que se llama Lesbos. Y las mujeres que querían aprender a leer, a escribir, matemática, etcétera, iban a aprender con Safo a Lesbos. Y el resto de la gente la empezó a clasificar o sea, la empezó a tener mala y por eso se hizo famosa la palabra lesbiana. La palabra lesbiana viene de esta tradición de que las mujeres se iban siguiendo a Safo para aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, etcétera. Porque vivían en la isla Lesbos. Eso es lo que pasa con esta concepción del mundo. Javiera, a ver, cuéntame. Javiera, ¿tienes la manito arriba? Sí, profe, que Impactada. se me estaba olvidando. No, se me estaba olvidando que yo había leído una vez que me salen noticias en mi teléfono, ¿Ya? que me salió un artículo que en la antigua Grecia veían mejor, hombres, veían mejor las relaciones entre hombre y hombre porque decían que era como más puro o algo así, y que entre mujer era como algo impuro. No me acuerdo muy bien el por qué, pero era algo así. Efectivamente, en Grecia había distintas concepciones de las relaciones amorosas, ¿ya? Insisto, chiquillos, porque ahí ya en el chat se están poniendo casi a reír. Esto, más allá del morbo que nos puede causar, quiero que entiendan lo siguiente. En Grecia se pensaba distinto. No existía la palabra homosexual o la palabra pecado. No existían esas concepciones. Por lo tanto, la manera en la que funcionaba la sociedad era distinta. Esa es la explicación de por qué no había participación femenina normalmente ni en política griega, ni en la literatura griega, ni en los altos mandos griegos. Ya siempre eran utilizados esos puestos por
hombres, ya para que lo tengan bien en consideración. Ojo con la palabra hipócrita, que me gusta que sepan de dónde viene, porque tiene mucho, mucho sentido. Gracias por tu tremendo aporte, Javiera, de verdad. Avancemos. Ahora, de la tragedia y la comedia, nosotros estamos viendo en particular la comedia. ¿Ya? Ahí tengo unas imágenes, mire, esa es una representación bien, digamos, es una representación artística, pero así se verían las personas actuando en Grecia, ¿ya? Con las máscaras de hipócritas. De hecho, tengo una foto de unas máscaras que son exactamente las mismas, que son como pocos vestigios que quedan de Grecia. Bueno, la comedia tenía un propósito educativo. La tragedia también, pero recuerden que no vamos a verla en profundidad. La comedia tenía un propósito comunicativo educativo, es decir, mediante la representación de situaciones cotidianas, se trataba de enseñarle cosas a las personas que acudían al teatro. Los personajes de estas obras, o sea, los personajes representados, eran ordinarios. ¿Qué quiere decir esto? No tenían ninguna característica divina, representaban además vicios y defectos, lo que llegaba a generar arquetipos. Y aquí viene la palabra clave que nosotros vimos al inicio de esta clase. Un arquetipo, chiquillos, es un tipo de personaje muy fácil de reconocer. ¿Ya? Se va a cortar la comunicación en cualquier momento, quedan 10 minutos, pero recuerden que tienen que volver a ingresar. Bueno, un arquetipo es un personaje que es muy fácil de reconocer. ¿Qué es lo que pasaba en la comedia entonces? Los personajes eran arquetipos. Estaba el arquetipo del vicioso, el arquetipo del mentiroso, el arquetipo del ladrón, el arquetipo del rey. Es decir, ustedes, sin conocer la historia, solo por cómo se vestían, por cómo caminaban y por cómo hablaban, podían identificar qué tipo de personaje era. Eso permitía que las historias, aunque no tuvieran nada que ver una con otra, fueran fáciles de entender incluso solo desde la visualidad. Por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes construir un personaje vagabundo, ¿cómo lo vestirían? ¿Quién quiere decirme algo al respecto? De Gucci. ¿Lo vestirían con ropas así, 18 tiras. Eso, lo vestirían con ropas rajadas, haraposas, Sí. harapientas, ¿ya? Con ropa cochina. Zapatos rotos, con zapatos rotos, ropa sucia. ¿Cómo hablaría un vagabundo si ustedes tuvieran que construir ese personaje? ¿Cómo hablaría? Yo creo que eso ya depende de uno, es que nunca se sabe si un vagabundo antes tuvo... Oiga, niño, tiene dulce. Ya, mira, fíjate lo que está haciendo el compañero, esa voz rasposa o compañera, no sé quién lo hizo, pero estaba muy buena. Abigail tiene razón, depende de la concepción. Abigail tiene razón, depende de la concepción. Pero esta voz rasposa que hizo alguien por ahí responde al arquetipo del vagabundo. Eso es un arquetipo. No es fácil, no es que uno diga, el arquetipo siempre va a ser a lo mejor rubio, qué sé yo. No, tiene que ver como con actitudes que el personaje emana. ¿Se entiende esto, no, chiquillos? Es como una fórmula. Arquetipo es como una forma más elegante de decir estereotipo. Muy buena acotación. Yo por eso adelante les pregunté si habían escuchado la palabra, porque estereotipo es más común. ¿Cuál es la diferencia entre ambas palabras? Arquetipo se refiere a los personajes de una obra teatral que tienen características comunes. Arquetipo es un concepto que se usa solo a nivel de teatro. Estereotipo se utiliza cuando uno hace referencia a los prejuicios sociales sobre una persona. Entonces, cuando usted diga estereotipo, está hablando desde el prejuicio de la sociedad, sobre todo desde la sociedad actual. Cuando usted use la palabra arquetipo, se está refiriendo a un tipo de personaje del teatro griego, sí o sí. ¿Me explico la diferencia? Sí. Excelente. Sí. Muy bien. Además, y con esto voy a empezar a terminar sobre las características del teatro, la gracia de ir al teatro era que los personajes generaban catarsis con el público. ¿Han escuchado la palabra catarsis? Ahora está muy de moda. Hoy hice catarsis con esto. Ya, bueno, no importa. La palabra catarsis significa que el público se identificaba con los personajes.
Y si el personaje lloraba, el público tendía a llorar también. La catarsis es lo que a ti te produce, por ejemplo, ver una película, y si el protagonista sufre, tú sientes ese sufrimiento también. Eso es la catarsis. Ay, no suele pasar. Te suele pasar. Ya, la catarsis es eso. Es como cuando tú ves La razón de estar contigo, la película del perrito que se muere a cada rato, y usted cada vez que se muere le da pena. Eso es catarsis. No, no la he visto por lo mismo. Ya. Yo no la he visto tampoco porque creo que terminaría ¿Qué no han llorando visto? siempre. Buena recomendación. Eso es la La catarsis. película del perrito. Ah, Exacto. yo Es no lloré. real. Incluso Incluso la encontré fome, dice Giordano. Sí. ¿Cómo que Ya. fome si es una película Me emociona. preciosa? Funeque. Ya, bueno. El tema es, chiquillos, para que no se distraigan, el tema es que cuando usted se identifica con la historia o con el personaje, ese sentimiento es catárquico, es catarsis. Eso es lo que te está produciendo. Un sentimiento catárquico se dice. Estoy sintiendo catarsis, me estoy identificando con la historia y con el personaje. Por último, los defectos, los problemas y las situaciones que se representaban en la comedia eran muy cercanas y observables por el público. O sea, el público no necesitaba hacer no se tenía que quedar pensando 2 horas diciendo ¿qué me quiso decir esta obra de teatro? No, ellos identificaban inmediatamente el sentido de la obra, lo que permitiría redireccionar o reeducar a las personas que veían esta comedia. La comedia entonces jugaba desde el humor, eso es real, pero para educarnos, mostrándonos los defectos de las personas y los defectos de la sociedad. Yo creo que por eso las abuelitas le dicen comedia a las teleseries, porque efectivamente las comedias, las teleseries también juegan con los arquetipos. Por ejemplo, si ustedes han visto Verdades Ocultas, la mala es la mala, o sea, uno se da cuenta por cómo se viste, por cómo habla, por cómo trata a la gente, que es la mala. Y la buena En es verdad la oculta. buena, ¿sí? En verdad oculta, la mala es la buena, después la buena es la mala y después la mala es la hermana. Pero cuando pasan esos cambios uno igual se da cuenta por cómo se viste, por cómo actúa, por cómo habla, etc. Siempre los malos tienden a ser representados con colores oscuros o incluso con colores brillantes también, puede ser. La buena, en cambio, es siempre con colores pastel, como con colores más suaves. La mala siempre está como maquillada, claro, tranquilita. La villana siempre es como más altanera, maquillada, con unos colores determinados. Eso es un arquetipo en el fondo. Como más diva la villana. Más diva, exactamente. De hecho, Entonces, por eso Goku Black. ¿Cómo? Y no, por eso Goku Black. No lo y no entiendo. Goku normal. Ah, Nunca hay dragón. sí. ¿Qué le pasa con Goku? Es que está Goku y está Goku Black. Ah, Entonces, claro. como Porque eso es un arquetipo. Entonces, ¿cómo yo le enseño a la gente que este personaje es el malo? Con los colores, la ropa, el tono de voz, etc. Eso es muy, muy normal. Y tiene origen en esto, en el teatro griego. Para que la gente identificara fácilmente a los personajes, se les daba esta función de arquetipo. Algunos conceptos interesantes que hay que recordar cuando hablamos de teatro, y con esto terminamos este bloque, son las diferencias entre las palabras teatro, obra dramática, dramaturgo y género dramático, ¿ya? Que uno puede confundir estas cosas. Cuando hablamos de teatro, hablamos del lugar físico donde se representa la obra dramática. El teatro es ese espacio semicircular que existía en Grecia. El teatro es el lugar donde uno va a ver obras dramáticas. La obra dramática es el texto, es el parlamento de los personajes y las acotaciones del dramaturgo. Es el texto que uno lee para poder ejecutar la obra. El dramaturgo es la persona real, la que escribe la obra. Así como los que escribimos poesía nos hacemos llamar poetas, a los que escriben dramaturgia se les llama dramaturgo, ¿ya? Tenemos también el concepto de género dramático. El género dramático es la clasificación de estos textos. La comedia y la tragedia, ambos son textos del género dramático, porque el género dramático es como el cajón donde yo meto todas las obras de teatro. Esa es la diferencia. Toda obra de teatro, o sea, cualquier obra dramática también, toda obra de teatro,
posee una cualidad única, distinta a la poesía y a la narrativa, y se llama virtualidad teatral. Anótelo, virtualidad teatral. La virtualidad teatral es esta como característica que tienen los textos de que se pueden representar en un espacio de teatro. ¿Yo puedo leer una obra dramática? Sí, la puedo leer y la puedo entender sin ningún problema. Pero es el único texto que además se puede transformar en otra cosa, en la obra de teatro representada, ¿ya? En la puesta en escena. Eso es la virtualidad teatral, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ahora todo tiene sentido, dice la abejita Sundada. Y ahí abajo tienen una foto de 2 máscaras reales del teatro griego que se conservan casi en perfecto estado hasta la actualidad. Se va a desconectar esta clase. Recuerden que deben volver a ingresar. Habemos 24 conectados, así que espero que se conecten rápido. Nos vemos.